¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Pues este es el misterio de los nombres de los antipapas del Conciliábulo Vaticano II, desde Roncalli hasta Bergoglio. Bueno, pues todo empieza en 1958, cuando Roncalli, que no es papa, ahorita vamos a hablar sobre esta elección que fue muy astuta para poder poner una persona que no fuera papa para poder pronunciar herejías, errores doctrinales y blasfemias. Bueno, pues Roncalli toma su nombre de Juan XXIII, un antipapa de la Edad Media que fue acusado de asesinato, de violación, de ambición, de querer obtener riqueza, de ser más un político que una persona religiosa, y fue uno de los antipapas de uno de los primeros cismas de la Iglesia Católica. Este personaje, Juan XXIII, fue un antipapa recordado durante muchos siglos. Por eso, durante más de 5 siglos, nadie escogió el nombre de Papa Juan XXIV, hasta que un personaje como Roncalli en 1958 toma el nombre de un antipapa, pero fíjense, no se nombra a sí mismo Juan XXIV, sino que se nombra a sí mismo como el mismo nombre del antipapa, Juan XXIII. Esto fue una confesión de burla, de provocación a los católicos, que muchos se dieron cuenta. Todos los cardenales, obispos y sacerdotes se dieron cuenta que Roncalli estaba tomando el nombre de un antipapa. Fíjense nada más qué escandaloso, qué estremecedor lo que ocurrió. Pero ¿cuál es el plan para que una persona que supuestamente es papa pueda pronunciar herejías, blasfemias, errores doctrinales, cambiar la Santa Misa, cambiar los concilios? Un papa verdadero no lo podría hacer. Entonces, este es el plan que maquinó la masonería europea para poder colocar a una persona que ni siquiera fuera católica, que ya estuviese excomulgada. Pues en el cónclave de 1958, Roncalli no fue elegido como papa. ¿Por qué? Porque hubo numerosos testigos, fíjense bien, cientos de miles, radioemisoras, incluso la Guardia Suiza, todos fueron testigos de que salió humo blanco de la Basílica de San Pedro durante 5 minutos, y todos esperaban al nuevo papa, pero nadie salió. ¿Esto por qué fue? Porque según una investigación seria hecha por el padre Luigi Villa, se descubrió que el cardenal Siri había sido elegido como papa y que ya había tomado el nombre de Gregorio XVII. Fue elegido como papa y se le obligó con amenazas de asesinar a miles y miles de seres humanos, y no es que millones también, con armas nucleares. También a miles de sacerdotes se le amenazó con destruir Roma y el Vaticano si no se hacía a un lado. Entonces, por alguna razón que desconocemos, el cardenal Siri decidió hacerse a un lado, y entonces se eligió a una persona que ya no podía ser papa, porque ya había sido elegido un papa y ya había aceptado ser papa. Aquí lo que hubo fue sede impedida. Fíjense bien, ya había un papa y se eligió a Roncalli y se le hizo pasar como papa. Esta fue la idea. ¿Por qué? Porque al cardenal Siri, a un papa verdadero, sea él o sea otro, no se le podía corromper, porque estaría auxiliado por el Espíritu Santo. A un papa verdadero no se le puede corromper en su mente, en su corazón y en su alma, porque es asistido por el Espíritu Santo, y nuestro Señor Jesucristo ruega por él para que no sea tambaleado y para que no se equivoque en la doctrina. Esto lo saben bien los enemigos de la iglesia, y por eso ellos sabían
que se tenía que elegir forzosamente a un papa verdadero y después quitarlo para poder poner a un personaje falso y así poder corromper la doctrina católica. Luego entonces así se dio la corrupción del magisterio de la Santa Iglesia Católica desde 1958 con un antipapa también, con un papa falso, perdón, hay que dejarlo muy claro, con un personaje falso que tomó el nombre de un antipapa para rebelarse y provocar al mundo católico. Pablo VI cambia la misa, quita la misa verdadera y pone una misa protestante, y después vean cuál es el misterio revelado, que Juan Pablo I y Juan Pablo II toman también el nombre de Juan en alusión al antipapa Juan XXIII de la Edad Media, que no fue papa, fue un enemigo de la iglesia. Pero vean aquí qué pasa, que todos los católicos cardenales sabían que Juan Pablo I y Juan Pablo II habían tomado su nombre en honor, fíjense bien, y en aprecio, en admiración a Juan XXIII y a Pablo VI, los destructores de la Santa Misa y de la doctrina católica. Juan Pablo II sabía esto y él llevó los nombres de dos personajes excomulgados, de dos personajes enemigos de la iglesia, y lo hizo también para revelar su odio a la sana doctrina, y por eso él se encargó, Juan Pablo II, Wojtyła, de reunir todas las religiones del mundo en Asís en innumerables ocasiones y cambiar incluso de Dios. Él dejó de adorar al Dios verdadero y se unió al Dios de todas las religiones en común. Una pobredumbre espiritual, una traición completa a nuestro Señor Jesucristo y a su cuerpo místico, que es la Santa Iglesia Católica. Estos personajes entonces, desde Juan XXIII hasta Juan Pablo II, han tomado los nombres de antipapa para revelarse como malignos y enemigos de la Santísima Trinidad. Benedicto XVI y Francisco han tomado otros nombres, pero han sido precursores de estos personajes, de Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y II, sus precursores, y han llevado a la práctica todas sus falsas enseñanzas y lo han llevado al máximo de la idolatría, del paganismo y de la traición. Han hecho los delitos de división de la iglesia, delitos contra la iglesia y de idolatría y de apostasía, por lo cual, según el Código Canónico de 1914, están excomulgados ipso facto latae sentenze. ¿Por qué? Porque es de todos conocidos que han sostenido herejías de una manera lineal, es decir, nunca se han arrepentido, nunca han ido atrás en sus herejías. Sus blasfemias han sido lo más aterrador que se ha visto en la historia de la humanidad. Hermanos, pues estamos en contacto hasta un nuevo video. Por eso ponen personas que no pueden ser papas para poder cambiar la doctrina. Ave María Purísima, sin pecado concebida.